Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a estar hablando de ese ejercicio increíble, ese esquicio en el que estuvieron participando de futuros imaginados. Queremos decirle que valoramos todo el equipo muchísimo el compromiso con que trabajaron en este ejercicio, un ejercicio distinto a los que en general deben haber estado haciendo, un esquicio que no tuvo correcciones intermedias y donde esas imaginaciones y transformaciones que les pedimos que, que comunicaran, que expresaran, tanto en pequeño o gran escala, relacionada con las disciplinas del diseño, entendiendo que desde nuestros futuros desempeños podemos transformar un poquito el mundo y convertirlo en un espacio con compromiso sostenible y más equitativo para todos. Entonces les propusimos soñar y proponer utopías. Vieron que nosotros siempre hablamos de la masividad, de la importancia que tiene que seamos tantos para la construcción del conocimiento colectivo y de qué es lo que ocurre con eso y tener la posibilidad de, ante una misma consigna, tantas múltiples respuestas y tan interesantes y tan complejas a la vez. Les vamos a dejar luego para que puedan ver desde de los trabajos de los tres grupos y verán el nivel de compromiso, de ganas, de interés que le fueron poniendo, además de las memorias descriptivas que fueron contando y describiendo cada uno de ustedes. Es muy valiosa la experiencia, es muy interesante el universo de aproximaciones y desde distintas maneras de contar y acercarse. Les estamos mostrando acá la de los trabajos de los tres grupos, que les vamos a dejar el link para que los puedan ver de a uno. Y algo muy interesante que pasaba es que varios de ustedes estamos hablando como de familias de trabajos, ¿no? No solo desde la expresión gráfica, que es muy importante para nosotros, como ustedes representan gráficamente y como nos expresamos como diseñadores comunicando nuestras ideas, sino que algunos de ustedes trabajaron casi, relataron como si fueran cronistas o como si fueran periodistas de investigación de lo que iba ocurriendo en ese universo de 2084. Y fue muy interesante que se posaran desde ese lugar para, para empezar a contar cómo iba a estar cambiando o transformándose el mundo. Eh, Además de usar distintas técnicas gráficas que también después seguiremos trabajando y hicimos una especie de selección, no tanto porque hubiera trabajos más logrados o menos, sino como dentro de las líneas de expresión gráfica, de qué manera las íbamos encontrando y descubriendo. Algo que nos parecía tan valorable, bueno, es que ustedes después hagan este ejercicio de poder ver las carpetas de los tres grupos y poder descubrir en qué selección ustedes se autoevaluarían o se colocarían. En este caso no hay trabajos ni buenos ni malos, de ninguna manera, todos son valiosos, todos tienen una impronta y sobre todo los que lo hicieron con más compromiso. Por eso decimos que la selección es un recorte, es como si fuera un pedacito de vida. Así como recién les decía que algunos eran cronistas y periodistas, otros hicieron entre esos cronistas unos hicieron un registro distópico y de un mundo muy complejo, retrofuturista, dramático, y otros tuvieron una mirada también más utópica y más esperanzada. Y tan valiosas la una como la otra. Otros se imaginaron a sí mismos pudiendo transformar el mundo, pues, la pequeña porción del mundo, desde sus diseños o desde las cosas que podían implementar y descubrir, que también fue muy interesante como propuesta y de trabajo. Otros comunicaron en palabras por escrito, escribieron cosas preciosas, casi poéticas. Todavía a ellos, a algunos les cuesta un poquito más comunicar gráficamente, pero palabras muy interesantes y muy acertadas, que muy prontamente seguramente van a empezar a poder apropiarse de algunas técnicas de gráficas para representar y poder expresar sus ideas, comunicarlas de esa manera. Bueno, hicimos una primera división, entonces que quiero que la entendamos como, como esto, como que es un recorte, que no es totalizador, que solamente son ejemplos para orientarlos desde distintas clasificaciones, que podríamos hacer muchas, así como dijimos la de los cronistas, la de los que se involucran y diseñan, la de los que inventan, la de los que
ven el mundo dramáticamente complicado, que sí lo es, que no hay duda, los que tienen una mirada más esperanzadora, los que escriben más poético. Bueno, desde todos estos lugares empezamos a armar algunas divisiones. Hablamos de dibujos a mano primero, y ahora nos vamos a detener, del collage y composición digital, los que utilizaron herramientas del diseño, dibujo digital y demás. Hablamos de los que transformaron una imagen única, donde sí usaron varios recursos, incluso usando imágenes de terceros, de qué manera editaron intencionadamente y lograron como una única imagen donde contaban varias de esas preguntas a las que acudíamos y de las que les hablábamos, y las de fotos en relación, que en realidad fueron respondiendo a varias de esas preguntas, pero con fotos que fueron articulando de cierta manera y de cierta forma. Vamos a empezar entonces a ver los que seleccionamos o clasificamos en esta primera clasificación como dibujos a mano, valorando que comunicaron sus ideas y producieron imágenes propias, y lo complejo que es enfrentarse a la hoja en blanco y todo lo que eso significa. Así que vamos a ir viendo esos trabajos que realmente están muy muy interesantes. Algunos tomaron ideas de collage y de distinta situación, y representaron, digamos, y sus textos y lo que contaban acompañaba, ¿no? Terminaba de acompañar lo que estaban representando y la potencia de estas imágenes. Así que está bueno que veamos y valoremos lo que nos estaban mostrando sus compañeros. Algunos trabajos, si bien se referenciaron en obras pictóricas, igual haber elegido esa obra, referenciarla, volverla a armar, dibujarla por sí mismo, empiezan a implicar muchas situaciones de relación del cuerpo, algunos ropajes dibujados, inventados, con capacidad de oxígeno, con cómo se volaba por esa ciudad y demás. Hay situaciones como muy muy lindas y algunas más dramáticas, como verán, de cómo representar y dibujar. Y dentro de las técnicas de dibujo a mano también vimos como imágenes únicas, imágenes que se combinan y casi respuestas una a una de las preguntas que íbamos realizando. En el caso anterior, una a una las respuestas, y en este caso como imágenes englobadas, como únicas, también, aunque fuera como tomándolo de referencia de otros lados o trabajando eh, con el dibujo a mano. Hay tiempo, hay dedicación, hay como muchas ganas puestas en estos trabajos, muy expresivos desde muchas situaciones y lugares, y así como vimos algunos tipos respondiendo como si fuera cada pregunta y otros con información general. Estos otros son otra categoría de esta primera división que hacemos, donde desde cómo se editan las imágenes y demás se arma una especie de collage gráfico donde estamos editando las imágenes, pero dándole como una potencia y un sentido. No es porque sí, todo se va hilvanando y cosiendo. Y también tiene mucho tiempo de trabajo y muchas decisiones proyectuales por detrás, también como habíamos visto en los dibujos a mano, ¿no? Entonces los trabajos empiezan a conformarse, donde tal vez también podría pasar por ser algún trabajo de varias respuestas en imágenes, pero por la composición digital que arma tienen esa potencia, como van respondiendo igual a varias de las preguntas, cosiéndolas, pero combinándolas en una composición que, aunque con particiones, habla de una totalidad también. Hay mundos submarinos, hay mundos y ciudades fantasmagóricas y tétricas, pero muy interesante en su armado y en su manera de conformar el mundo. Hay otras que casi parecen una especie de afiche de película o de tapa de un libro, donde igual van tomando cada una de las cosas de las preguntas que fuimos haciendo, desde todas las capas que las que estuvimos hablando. Hay algunos que parecen casi como algunos desfiles de modas o propagandas que podrían ser cómo sería la publicidad en ese momento del 2084, que coordinan y arman. Todas tienen como
muchas capas de pensamiento, ¿no? Como muchas decisiones tomadas y seguramente muchos avances y retrocesos y prueba y error. Y valoramos mucho también esa situación. Hay distintos donde conforman algo dibujo y fotomontaje, expresiones como múltiples donde hay mucho detalle y mucha dedicación para poder contar lo que quieren comunicar. Trabajos muy interesantes. Lo que sí queremos como destacar en casi todos los trabajos, algunos más sintéticos, otros más concretos, otros más eh, sencillos. Ahora en este caso justo estamos empezando con los de casi lograr una imagen única donde se responda casi con la potencia de cómo se trabajó, como si fuera, ya no es la suma de varias cosas editadas gráficamente, sino la potencia de una imagen única, que es otra postura, una respuesta tan posible y tan valiosa como todas las otras, eh, y ahora las estaríamos viendo. Así son, la coloratura, las decisiones, el fondo y figura, qué es lo que se decide mostrar y hacia dónde, qué colores, qué climas crearon en esas formas de colores, y acá están trabajando en cómo serían esos cines o esos lugares a donde ir por temas de cultura y de propagandas y de qué manera cada uno además fue eligiendo qué preguntas querían hacer por algo, eligió ciertas preguntas por algo, eso es valioso también de reconocer. También hay algunos trabajos, en estos casos hay como más intervención, pero hay algunos trabajos también, no vamos a negar, que si bien hicieron una búsqueda de imágenes retrofuturistas muy interesantes, casi no las intervinieron, ¿no? Entonces la búsqueda sí fue valiosa, pero por ahí no hubo una intervención puntual. En cambio en estos, donde aunque buscaron, se animaron a intervenir, a producir, a poner su marca propia para poder contar esa parte de la historia. Va a resultar muy interesante que puedan ver los trabajos de sus compañeros, ir descubriendo métodos, técnicas que usaron, que habrán pensado, o incluso preguntarles, consultarles qué pensaste cuando empezaste a armar ese trabajo, de qué manera decidiste si era un fondo y una figura, si trabajabas con múltiples imágenes, cuáles fueron las decisiones proyectuales que tomaron. Y también que ustedes, cada uno desde su trabajo, puede hacerse esas preguntas y ver de qué manera seguir evolucionando, mostrando cómo contar las preguntas o qué cosas los hicieron reaccionar, qué cosas los pusieron en contacto, les generaron más inquietud o les gustó descubrir, investigar y demás. Acá estamos viendo los trabajos que respondieron con múltiples imágenes, hay muchos de estos y todos son buenos y valiosos. Les costó por ahí articular, poder encontrar la manera de coser todas estas cosas, pero no hay ninguna duda que estuvieron buscando e investigando cómo responder a cada una de esas primeras preguntas que hicimos como disparadores, ¿no? De todas estas esferas concéntricas de pieles como, como les pusimos en la consigna. Pero lo interesante es que no eran simplemente respuestas porque sí, sino todas como muy valiosas y muy válidas en la representación, y que en la comunicación de qué imagen iba al lado de cada una, aunque fueran respondiendo casi puntualmente, tenían como mucha potencia y buena resolución. Por eso elegimos algunas, pero hay muchísimos de estos trabajos. Quiero que sepan que si hay algunos que no están representados en este es porque es una primera selección, nada más, y que seguramente cuando combinemos con la gente de Futuros Imaginados, que ya estuvo mirando por arriba un poco el material y está muy entusiasmada, y les pidamos autorización a ustedes para poder trabajarlo y proponerlos y ponerlos también en sus páginas. Haremos eh, va a haber mucho más que los trabajos que ahora estuvimos seleccionando. Sino esta selección, vuelvo a repetirles, disculpen si soy reiterativa, pero bueno, esta selección en realidad lo que hizo es encontrar dentro de cada una de las clasificaciones distintas familias, ¿no? O sea,
aunque eran dibujos a mano o eran distintos abordajes de los dibujos a mano. Aunque eran composiciones digitales o collages, eran distintas maneras de abordar ese collage, distintas maneras de engancharse y armar la imagen única y cómo contarla, y distintas formas de poner las fotos en relación. Todos los trabajos son valiosos y estamos muy contentos del compromiso y también de aprender de ustedes, de cuál es la mirada de jóvenes de 18 o 20 años involucrados en la defensa del medio ambiente y con otras preocupaciones y otras inquietudes. Así que les agradecemos mucho, estamos muy contentos. Queremos que entiendan que este primer esquicio, que fue así como de trabajar con esta mirada para ver cómo sería para ustedes ese 2084, fue una primera propuesta, ingenua por supuesto, porque no veníamos atravesando, todavía no habían leído muchas cosas, no se estaban enterando, pero queremos que de ahora en más estos ejercicios del viaje en la ciudad que estamos haciendo, ustedes vayan viendo cómo, de qué manera van incorporando cada vez más herramientas y potenciando sus miradas de futuros diseñadores para, para el conocimiento proyectual, para poder proponer, para poder entender que el diseño va a permitir que podamos transformar, aunque sea un poquito, el mundo. Muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego.